por un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, presidente. Buenas noches. Presento para su toma en consideración una proposición de ley que pretende cerrar heridas, contribuir a la creación de una identidad colectiva democrática en nuestro país y cumplir con la normativa internacional e interna sobre atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que, entre otras cosas, y lo digo por la anterior intervención, establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. En todo caso, así que eso es derecho internacional, lo diga lo que diga la ley de amnistía o cualquier voluntad de cualquier legislador más que intente vulnerar este principio. Antes de profundizar en estas razones y explicar el contenido de la ley, quiero agradecer las aportaciones que hemos recibido desde el Foro por la Memoria, la Fundación Baltasar Garzón, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo, la Coordinadora Tierra de Fraternidad, la Unidad Cívica por la República, la Fundación Domingo Malagón, Amnistía Internacional, la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo, la Asociación Todos los niños robados son también mis niños y la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Decía que esta proposición pretende cerrar heridas porque mientras existan fosas comunes sin identificar, personas desaparecidas, casos de bebés robados sin esclarecer, víctimas sin justicia y no reparadas en el sufrimiento vivido, victimarios impunes y exaltados en monumentos públicos, condenas judiciales a luchadores por la democracia como Julián Grimau y torturadores como Billy el Niño andando tranquilamente por nuestras calles, nuestra sociedad estará enferma, ciega y con sus cimientos putrefactos. Para cerrar heridas hay que saber lo que pasó y así no equivocar la cura, nunca engañarse en el diagnóstico por grave que sea, aplicar los medicamentos adecuados, aunque sean molestos y dolorosos, cumplir las prescripciones médicas y evitar recaídas. Nada más ni nada menos que verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, los principios de Naciones Unidas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. De eso se trata con esta proposición de ley, nada más. Hay un argumento pueril que se utiliza a veces por dirigentes del Partido Popular que plantea la necesidad de mirar al futuro, que nos recuerda que los jóvenes de hoy todavía no habían nacido cuando murió Franco, que viene a decir que hablar de reparación a las víctimas del franquismo es hurgar en las heridas. Con este razonamiento, ¿qué quieren ustedes? ¿Que dejemos de homenajear a las víctimas del terrorismo porque van pasando los años? ¿Que no expliquemos a nuestros hijos lo que pasó el 11M? Búsquense otra excusa porque esta no cuela. Hay otro argumento más lamentable y endeble aún si cabe, el que nos recuerda que también hubo víctimas entre quienes apoyaron a Franco. Y es que alguien lo ignora. A diferencia de quienes sufrieron la represión franquista, sus familiares no tenían ningún motivo para ocultarlo. Pudieron rendir el recuerdo a sus seres queridos sin miedo, ver sus nombres en las plazas y en las iglesias, organizar todo tipo de homenajes. Es más, en los años más duros de la posguerra era un seguro de vida. Les permitió recibir pensiones, tener estancos, licencias, viviendas, facilidades de todo tipo. Lo dicho, búsquense otra excusa, por favor, porque no estamos hablando de eso. Y la última de las excusas consiste en mencionar atrocidades cometidas en el bando republicano para justificar el voto contrario a las iniciativas de memoria democrática. Con todos mis respetos, es la misma sandez que argüir lo de sus padres y los nuestros. A saber dónde estaban nuestros abuelos y, además, ¿qué importa? La responsabilidad política, como la penal, ni se hereda de padres a hijos ni se traspasa. Nunca juzgaremos a nadie, a ningún responsable político ni a ningún partido por lo que hicieron sus antepasados, sino por lo que digan y por lo que hagan ahora. Por eso, y esto lo dirijo en especial a los señores del Partido Popular aquí presentes, lo que les pedimos aquí y ahora es que condenen el golpe militar fascista de una vez, que condenen la dictadura franquista y reconozcan a sus víctimas. De eso se trata.
Lo demás son y serán excusas. Lo peor del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista no fue que consiguiera frustrar esa esperanza democrática que suponía la Segunda República. Lo peor es que infundió a la mayoría de los españoles el miedo y el silencio frente al drama vivido. Por eso, hagan el favor de no volvernos a hablar del espíritu de la transición, al menos para justificar su voto contrario en esta materia. Si se impuso la impunidad en ese momento fue por el miedo, por el terror sufrido, por las amenazas latentes, no por la generosidad o la amplitud de miras. Con la pistola en la cabeza y con el aparato de represión franquista intacto, se priorizó avanzar en un régimen de libertades. Señor Soler, puede citar fuera de contexto todas las declaraciones que quiera de dirigentes del Partido Comunista de España en esos años, pero hará el ridículo como lo hizo hace unos meses. Entre otras cosas porque el PC aprobó su política de reconciliación nacional en 1956, 20 años antes, y eso nunca significó ni justificación de la impunidad ni desatención a las víctimas. El problema era otro. Estoy convencido que si hay alguien en esta sala que vivió esos años, incluso si fue uno de esos franquistas inteligentes que se dieron cuenta a tiempo que el régimen era un anacronismo en la Europa de esos años, recordará el miedo en la mayoría de la población española, la incertidumbre, el terror inculcado. Hoy el miedo, el terror y la amenaza no existen, afortunadamente. No hay peligro de golpe de Estado ni de involución. Cumplamos con la verdad histórica y con las víctimas, y aquí no cabe espacio al relativismo. El golpe de Estado fue algo muy real y la dictadura fue algo muy real. Y no hay dos historias, ni tres. La segunda razón para presentar esta ley es contribuir a la creación de una identidad colectiva democrática en nuestro país. Precisamente en este momento que está todos los días en los medios de comunicación el debate sobre el futuro de Cataluña. ¿Alguien piensa de verdad que se puede construir una identidad colectiva en esta España plurinacional con referencias a los reyes católicos, a la Armada Invencible, a los últimos de Filipinas o a la Cruzada Nacional Sindicalista? Una de las cargas de profundidad más dañina de la dictadura franquista fue su imposición de una uniformización salvaje y la represión de lo que es la identidad diversa de España. Si no somos capaces de construir desde cada municipio, desde cada comunidad autónoma, una identidad común compartida, no habrá solución a la cuestión nacional en nuestro país. Y esa identidad la tenemos que construir desde el respeto a la diversidad, desde los valores democráticos. Nuestros referentes deben ser quienes lucharon por la libertad, no los tiranos, quienes se comprometieron en el avance de la justicia social, no los que se enriquecieron a costa de la mayoría. Por eso es crucial construir memoria democrática ciudadana y es crucial llevarlo a las escuelas. Sin resolver la deuda con las víctimas del franquismo, jamás podremos mirar al futuro con seguridad. Y la tercera razón para presentar esta proposición es impulsar la aplicación de la normativa estatal. El Gobierno del Partido Popular la viene saboteando con el argumento de la ausencia de reglamento. ¿Esto qué significa? ¿Que las leyes sin reglamento carecen de vigencia? Ya se lo dijimos en el debate sobre la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos, una ley que ha estado 16 años sin reglamento y que sigue sin él. Les decimos a los que organizan macroeventos que no importa lo que hagan porque no hay desarrollo reglamentario. Otra excusa más traída por los pelos. Esta proposición de ley desmonta sus excusas para no hacer nada y también, por qué no decirlo, para censurar cualquier iniciativa sobre memoria democrática en esta Asamblea. La proposición contiene 3 líneas de actuación fundamentales: medidas para localizar personas desaparecidas, medidas para promover la recuperación de la memoria democrática y la creación de un engranaje institucional para las políticas públicas sobre memoria democrática en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la localización de las personas desaparecidas, se reconoce el derecho de los ciudadanos madrileños a localizar a sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para restituir su dignidad, obtener información sobre su destino final y recuperar e identificar sus restos. Para ello, la Administración Pública madrileña procederá
a la localización de las fosas comunes, así como la identificación y, en su caso, a la exhumación de los restos humanos que contengan. Se elaborarán mapas en los que figuren las áreas dentro del territorio de Madrid en las cuales se localizan o, de acuerdo con los datos disponibles, se presuma que puedan localizarse los restos de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura franquista. Y cuando los trabajos realizados den como resultado el hallazgo de restos de personas desaparecidas, se procederá a denunciar ante los juzgados la aparición de dichos restos, como es obligado. Si la evidencia científica demuestra que podía tratarse de víctimas de desapariciones forzadas, se deberá facilitar a la autoridad judicial todos los objetos y toda la documentación de los estudios científicos. En paralelo, la ley prevé la elaboración de un censo de personas desaparecidas con los datos aportados por las familias de las víctimas, junto con los obtenidos por los estudios. Se creará un banco de ADN dependiente del Instituto de Medicina Forense de la Comunidad de Madrid, en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid con su secuencia de ADN. Las familias de las víctimas, de esta forma, podrán solicitar que les sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en este organismo. Una operación sencilla y barata que permitirá que la ONU deje de señalarnos periódicamente como una anomalía equiparable a la de Camboya. De esta forma, la localización de familiares desaparecidos se convertirá en una política pública y dejará de ser el fruto del voluntarismo de unos pocos, como hace poco se mencionaba. En cuanto a las medidas para la recuperación de la memoria democrática, se propone considerar como lugares de memoria aquellos espacios geográficos o arquitectónicos en los que se hayan desarrollado hechos vinculados con la represión y la violencia sobre la población a lo largo de la guerra y la dictadura franquista, así como con la resistencia popular y el sometimiento de los valores democráticos. Se creará un catálogo de estos lugares y en los territorios que así se requieran podrán delimitarse itinerarios públicos para la memoria democrática. Por otra parte, la ley plantea crear un censo de víctimas de la represión durante la guerra y el franquismo con el objeto de conocer y difundir la magnitud de la represión ejercida sobre el pueblo madrileño. En este censo se incluirán las víctimas de la represión, reseñando expresamente las causas que se tipifiquen al efecto. La proposición de ley plantea que la memoria democrática esté incluida en el currículum de la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos, al igual que ya se prevé con lo referido a las víctimas del terrorismo, por ejemplo. Y, por último, en este segundo bloque, y en consonancia con el artículo 5 de la Ley 52/2007, todos los elementos que ensalcen la dictadura o cualquier aspecto antidemocrático deberán ser retirados de las vías públicas, incluidos también aquellos colocados en edificios de carácter privado. No me voy a extender porque esto ya lo hemos debatido recientemente y creo que está bien explicado en la proposición de ley. En cuanto al entramado institucional, se creará el Instituto de la Memoria Democrática de Madrid para impulsar y ejecutar las medidas contenidas en esta ley. Asimismo, con el objetivo de facilitar la participación de los movimientos sociales, memorialistas y el conjunto de los actores implicados en la ejecución y evaluación de lo dispuesto en esta ley, se propone constituir un Consejo de Memoria Democrática con carácter consultivo y de impulso del conjunto de las políticas. Somos conscientes de la complejidad de algunas de las medidas y seguro que su tramitación, el debate parlamentario, como también ha dicho el portavoz de UPyD, permitirá mejorar la redacción de muchos de sus aspectos. Pero creemos que esta proposición de ley establece las líneas fundamentales de lo que la Comunidad de Madrid puede hacer con pocos medios, dando un salto cualitativo en el resarcimiento de las víctimas. Ahora mismo acabo, concluyo. Me imagino, señor Soler, que se eliminará, como hace otras veces, a lidiar con esta papeleta con alusiones aviesas del comunismo, como hizo en un anterior debate. Le pido que no caiga en el tú más ni en comparaciones falaces con respecto a las víctimas. Ninguna víctima merece que se le compare con otra. Es un insulto y es un agravio innecesario. Le pido que se ciña a la cuestión y, si no les gusta esta proposición, que nos digan qué piensan hacer, que ofrezcan alternativas, cómo piensan cumplir la ley.
Ya se lo dije en otra ocasión, creo que al señor Victoria, no sean cobardes. Si la ley de memoria histórica no les gusta, vayan a las Cortes Generales, tienen mayoría absoluta y deróguenla. Está en sus manos. Si son cobardes y no lo hacen, como nos recordaba hace poco el señor Van Halen, su obligación es cumplir la ley. Es su obligación democrática. Para Izquierda Unida, la construcción de políticas públicas sobre memoria democrática es y será una prioridad. Y por eso hemos presentado esta proposición de ley. Lamentablemente, hoy no saldrá adelante por lo que nos han anunciado. Podrán retrasar su puesta en marcha algunos años, pero estamos convencidos que más temprano que tarde la verdad, la justicia y la verdadera España de los que lucharon por la libertad y la justicia será nuestro referente colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valiente.